decía que es un privilegio y gracias al pastor presidente y el pastor Jorge que pasó por allá y me enteré que te iban a tener una convención sin mí. Dije, ¿cómo va a ser posible? Óyeme, eso no se hace, eso es una maldad. Yo me voy así, aunque lo que sea, me voy. Y aquí estoy. Gloria a Dios. He visto crecer. Bueno, ya vi que el caminar de estos hombres, yo creo que hace un montón de años, yo tengo 39 años, estaba en ministerio, y yo estaba recién cuando eso venía acá, y veía que estos hombres sí, como Amé, que se levantaban y se montaban, pero yo hoy veo que estos hombres caminan ya, así como la canción dice, mira, camina lento, como atropellando el viento, ya caminan suave. Y te cuento una cosa, que yo estoy, el 17 cumplí 58 años. O sea, se terminaron, ahora comencé el 59 y las canas me están apareciendo. Dios mío. Y algunas personas me dicen que usted está igualito, igualito. Ya no es lo igualito. Bien. Sabes que el Señor me ha mezclado un montón de cosas y me conmovió tremendamente esto que ustedes están haciendo, de honrar a los padres de la casa. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que a mí que me traigan flores cuando las pueda oler. Y le dijeron decir una cosa, no solamente ellos, sino las mujeres que lo han soportado a ellos. Porque ya tienen, me imagino, como 2 o 3 pensiones encima por atenderlo a ellos. Entonces yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a estas mujeres que han estado al lado de estos hombres y que los han soportado. Que nos han soportado. Tienen un PH en Harvard de aguante. Bien, yo quiero hablar y titulo así, simplemente tomando de un texto de la Biblia, un versículo que está en Samuel capítulo 17, versículo 34. Samuel 17. Ahí sí te la voy a deber, creo que es el primero de Samuel. Ahí eso pasa uno cuando ya, estas son cosas del alma, del almanaque, ¿oyeron? Sí, es primera de Samuel. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Eso esta mañana, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos? Y simplemente quiero tomar ese texto y extraer esa parte que dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pero quiero que tengan ese texto ahí, porque te cuento, estoy muy emocionado. Y hasta nervioso estoy. Pero cuando veo una generación que se está levantando y otra que va pasando, puede ocurrir que la generación que va pasando piense que ya terminaron. Yo aprendí de uno de nuestros mentores, el evangelista y el pastor, el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Y tuve la oportunidad de sentarme en mesas con él mientras que viajábamos por América Latina en los coicones y escuchar sus consejos. Y él nos decía, ahí en la mesa comiendo con él en un día en la casa de Raúl Justiniano, decía, los hombres de Dios no se jubilan. Y entonces, ¿cómo es que no se jubilan? Ayer escuchaba a un pastor, hijo de un pastor de aquí, que ya falleció,
que murió a temprana edad. No sabía yo que Carlos Reyes había muerto a los 58 años. Pero él contaba algunas historias y decía que muchas veces tenía que amarrar los cordones de los zapatos de su padre con cordones de zapatos de fútbol. ¿Por qué? Porque sus pies se hinchaban. Porque era tanto la pasión de este hombre que no dejaba de predicar aun cuando estuviera cansado. Y lamentablemente esa generación pasada, pocos mentores tenían realmente. Que le dijeran, como dijo Jetro a Moisés, no es bueno lo que haces, porque no podrás hacer la obra tú solo. Y generalmente muchos de estos hombres, aún nosotros, hemos tenido que aprender con dolor muchas experiencias de abandono en el trabajo con nuestros hijos y aún descuido con nuestros hogares por la pasión que teníamos y que al paso del tiempo tuvimos que ir aprendiendo. Y hasta el día de hoy a veces no nos aguantan, queremos seguir haciendo, porque yo, al igual que el hermano Pablo, pensamos que los hombres de Dios no se jubilan. Pero ¿qué hacer en esta generación? Esa generación, ¿qué hace ahora? Cuando el caminar de ellos es lento y hay algunos que tienen que ir agarrándolo de la mano. ¿Cuál es el papel de estos hombres en el día de hoy? Y quiero que la juventud que está aquí y la nueva generación entienda que esta palabra que está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 17, dice esto. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tengo. Y últimamente solté el pastorado de una iglesia local para dedicarme a impulsar el trabajo y mentorear, no solamente aquí, sino en varios países, el trabajo de los hombres que están en transición. De mentorear a hombres que tienen 50 años, que no tienen con quién hablar sus experiencias, porque la nueva generación no quiere escuchar los cuentos de ellos. Y a veces disfruto con ellos, porque esa es una de las cosas que usted puede absorber. Cuando usted se sienta al lado de un anciano y absorbe la línea de pensamiento, de seguro usted va a tener parte de la herencia de ese hombre de Dios. Escuche lo que dice. En los postreros días, dice Dios, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oye eso. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi sierva y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí hay algo que quiero que noten. Hay dos generaciones. Una es la generación de jóvenes que verán visiones, pero también hay otra generación que es ancianos que soñarán sueños. Y a veces escucho a muchos de estos hombres de Dios, al igual en edad ya más madura que la nuestra, de 80, de 75 años, decir, me siento inservible porque ya no me dejan hacer nada en la iglesia. El Señor, hablando con el Señor, quiero que tú me des una palabra para esta generación. Y Él me dio esa palabra. ¿Sabes que la responsabilidad hoy de los hombres de Dios, como los que hemos visto en esta plataforma en este día, y como muchos que están sentados allí
que ya pasó su juventud y han llegado a la edad madura, a la edad dorada, es servir a esta generación como si fueran unos escualizadores. ¿Qué es un escualizador? Ustedes ven los aparatos de sonido hoy. Hay algunos aparatos que le llaman driver rack, ¿cierto? Que es un ecualizador muy sofisticado. Y él tiene la función de poder afinar, de darle el tono correcto, de darle una mejor expresión al sonido. Y eso fue lo que el Señor me habló. Me dijo, esta generación que hoy camina lento como atropellando el viento, es una generación que tiene que estar presente en la vida de los jóvenes que se están levantando con visiones. Porque si hay jóvenes que tienen visión y desconocen que sus visiones deben estar fundamentadas sobre los sueños de los ancianos, entonces habrá un descarriamiento y habrá una corta duración en tu ministerio. Los ministerios que se levantarán y que tendrán trascendencia son aquellos que agarrarán los sueños de un anciano y lo pondrán como fundamento para las visiones que están levantando. Te lo voy a decir más concretamente. Los sueños de los ancianos servirán como el fundamento de la visión de los jóvenes que están viendo visiones. He visto también jóvenes que han empezado sus ministerios divorciados de sus padres espirituales, porque no han entendido precisamente que lo que los hombres de Dios estamos labrando, estamos fundamentando, es una herencia para dejarle a la próxima generación. Y a veces estos jóvenes, estas personas de la nueva generación ministerial, se desesperan porque muchas veces los hombres de Dios no los quieren soltar. Y ese es otro tema. Se produce entonces el factor Adonía. El factor Adonía era que Adonía tomó hombres alquilados para que corrieran delante de él, porque Salomón no había sido establecido por su padre, quien sabía que era el sucesor. Y a veces ocurre eso y los jóvenes no entienden que muchas veces el Señor te va a amarrar en un altar, como lo hizo con Isaac. Te va a amarrar en un altar. Y por eso es que entendemos que las personas que están alrededor de los hombres de Dios muchas veces no pueden subir a donde los hijos pueden subir. Y aquí tengo que hacer una conexión. Porque te das cuenta, tengo solamente el versículo y estoy permitiendo que el Señor siga ministrando, porque no es un asunto que he predicado en otra parte. Cuando los siervos de Abraham se quedaron abajo porque él no los dejó subir, sino que sube tú y tu hijo, y Abraham amarró a su hijo en el altar. Él no entendía. Y a veces Dios te va a amarrar al altar para que cuando tú tengas el momento correcto, Dios te va a soltar del altar, pero son tus padres que te tienen que soltar. Y a veces nos desesperamos tremendamente. Y a veces salimos de los lomos y salimos de las tornas de los hombres de Dios porque dice que queremos hacer lo nuestro, no sabiendo que lo que estamos construyendo es para las nuevas generaciones, porque nuestro tiempo está para sentarnos y no hacer nada. Señores, sin hacer nada, ustedes están haciendo mucho. Sin hacer nada, ustedes están modelando fidelidad, modelando moral, lealtad,
permanencia. Sus vidas hablan por sí solas. No tienen que predicar, porque si se sientan allí, mi predicación va a ser ecualizada por lo que ustedes están haciendo. El hecho de que ustedes estén sentados allí me jala a mí el depósito que yo tengo. Y es un gran reto tener a hombres y mujeres que han atravesado por diferentes circunstancias escucharlo a uno. Porque ellos son escualizadores. Ellos le ponen el tono a nuestra predicación y a veces a nuestras locuras. Porque esta es una generación bastante loca, ¿viste? Y a veces no entendemos que lo que estamos construyendo es una herencia, pero para entender eso de herencia tenemos que transicionar de discípulos a hijos. Porque el discípulo llegará a ser como su maestro, pero el hijo no busca ser como su maestro, el hijo está buscando herencia. Y así como Eliseo no estaba interesado en recibir el manto de Elías. Él estaba interesado era en recibir el depósito de Elías. Hay gente que está detrás del manto, detrás del ministerio, y olvidan lo más importante, que para que tú puedas heredar el manto de un hombre de Dios, tienes que beber y ser accesible y acceder al depósito que él tiene. Por eso él dijo, cuando le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe qué dijo? Yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Y está hablando no del Espíritu Santo, no está hablando del espíritu de Elías, está hablando del depósito que tenía Elías. Dame una doble porción. Yo quiero una doble porción. Ahora, para que tú recibas una doble porción del depósito de un hombre de Dios, de un anciano de Dios, debes tener claridad, debes tener una revelación tremenda de quién es el hombre de Dios. Y no en vano, Eliseo le llamaba a Elías, Padre mío, le llamaba Padre, porque una construcción de padre e hijo es una relación que se va construyendo a lo largo de los años. Y es así que dice la Escritura en el libro de Romanos, y aquí voy a hacer la conexión esta. Capítulo 9, verso 7 al 9 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Cómo entonces nosotros, esta generación que está pasando, podemos detectar y saber quiénes son aquellos que son depositarios o que están listos para recibir los mantos o las herencias que Dios, del depósito que Dios nos ha dado? ¿Cómo sé yo en quién voy a soltar o delegar o transicionar ese legado? Es en aquellas personas, no porque se hayan nacido espiritualmente de nosotros, así como no todos los que descendientes de Abraham son llamados hijos, sino hay una línea de personas que realmente han construido una relación de hijos, no simplemente porque nacieron en la casa, sino porque se ganaron esa relación. Y esa relación se adquiere cuando usted entiende que el depósito que tiene ese hombre es lo que te da lugar a la herencia. No por ser todos hijos, tienes que descubrir quién es. ¿Quiénes son? Aquellos sobre los cuales usted va a poner sus manos para transicionar lo que usted tiene.
No necesitamos morirnos para que otro tome nuestro lugar. Tenemos que aprender a transicionar, pero no termina tu tarea. Tienes que seguir caminando al lado de ellos, mentoreándolos. Como padre te conviertes en un mentor para ellos. Le vas dando acompañamiento a ellos. Y aquellas personas que están, ¿cómo sé yo entonces quiénes son? Los que heredarán ese manto ministerial. ¿Quiénes serán aquellos que después de nosotros tomarán la rienda? ¿Cuáles son los jóvenes que sienten pasión por lo que estos hombres hicieron? Solamente aquellos que están empujando lo que estos hombres empujaron son merecedores de la herencia y del legado que ellos tienen. Porque aquellos que dicen, yo voy a hacer lo mío, y ese es un error tremendo, porque hay una generación que quiere hacerlo de él. No se trata de que no tengas tu estilo, sino que absorbas el depósito. Y les voy a dar a ustedes una anécdota. ¿Sabe por qué Dios me ha abierto las puertas en las naciones? ¿Por qué el Señor nos ha permitido entrar a 12 países y aún a Brasil sin haber hablado? Hace unos 14 años que entré a Brasil sin saber hablar nada de portugués. Y hoy el Señor ha extendido a Estados Unidos, a Europa, a África. Oye, es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque un día yo entendí esto que le estoy hablando. Mi padre espiritual, el apóstol Herold Virne, un hombre que fue amigo del apóstol Víctor Hugo Illich, que en el inicio de los Hermanos Unidos en Cristo eran amigos y venían a las convenciones, a las reuniones, y él iba allá hace muchos años, eso hace de repente 50 años atrás, o 40, no sé. Pero nosotros tenemos 47 años ya de existencia, 48 años vamos a tener. De hermanos en Cristo se llama. Mire qué interesante, hermanos en Cristo y hermanos unidos en Cristo. Al principio tenían una alianza tremenda. León Virne, claro, mi padre espiritual. Y sabe una cosa, cuando este hombre envejeció y tuvo que volver a Estados Unidos, resulta que las personas que se encargaron de la misión en aquel entonces dijeron, ya este viejito ya pasó su tiempo. Ya él vivió su cuarto de hora, ahora nos toca a nosotros. Y yo me cayó tan mal eso escucharlo. Y ¿sabe qué? Poco a poco, estas personas que hicieron esos comentarios fueron cayendo en desgracia. Y yo no quería ser el líder, pero el balón llegó hasta mis pies y lo paré. Y cuando lo paré, yo dije, no. Yo llamé de vuelta a los Estados Unidos y le dije, papá, necesitamos que vuelva. Dice, es que ya yo estoy viejo. No, yo te necesito. Y por 8 horas me senté con él, almorzamos y seguimos, él acostado en una hamaca y yo ahí escuchando su historia. Yo le decía, quiero que me cuentes cuáles son tus sueños frustrados. Y él me dijo, Dios me habló y yo sé que me habló, que yo sería padre de naciones. Y yo no he visto todavía eso cumplido. Y ese día, después de escucharlo por 8 horas y escuchar su anécdota y cómo fue que comenzó la obra y por qué y cuál era el enfoque, ese día yo dije, yo hoy tomo la decisión de bajar las banderas de mi visión y yo asumo las banderas de tus sueños. Y yo te puedo asegurar hoy que tú no descenderás a la tumba sin ver tus sueños cumplidos. Y sabes, en la convención del 2009 lo traje de vuelta, ya con un cáncer en su estómago, porque son personas que no se paran. Se fue al mundo musulmán, a Mali, Senegal, por allá, aquellos lados, y comía lo que esa gente comía, y se vestía como ellos,
y no vivía afuera de la ciudad como los otros misioneros. Se mudó para dentro del pueblo, en las chozas, vivía allí y comía con ellos para ganarlos para Cristo. Y ahí se le pegó un cáncer en el estómago. Y aún así vino en la última convención del 2013, pero el 2009 yo me paré ahí en la tarima con él cuando estábamos haciendo el reconocimiento a la gente y le dije: Padre, he aquí los discípulos de las naciones. Había de 9 naciones. He aquí los discípulos de las naciones que Dios me dio son tus hijos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy hay pocas personas que están heredando los mantos de los hombres de Dios? Porque no han transicionado de ser discípulos a hijos. Porque no porque naciste de una persona serás llamado hijo. Pero hay alguien que tiene que llevar el ADN de la casa apostólica, de la casa paterna. Porque lamentablemente el mundo latino es cortoplacista en cuanto a memoria. Por eso tú le preguntas a alguien, y yo siempre hago ese ejercicio: ¿cómo se llamó tu tatarabuelo? Y son pocos los que me levantan la mano para decir. Tatarabuelo es el papá de tu bisabuelo. Y la gente dice: no, nada. Yo estoy reconstruyendo la historia de mi familia. Los orientales, lo del Mediano Oriente, ellos sí conservan la genealogía, saben de dónde vienen, pero nosotros, aún siendo tataranietos de Julano de tal, no sabemos cuál es su nombre. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta, no honramos la memoria de las personas. Y es por eso que muchas personas han sido borradas de la memoria de los vivientes. Y una cosa que a mí no me gusta es que me olviden, ¿saben? Y por eso me he asegurado escribir una declaración profética. Y esa declaración profética de mi familia, tanto visión y misión, son 3 cuadros que le voy a regalar a mis hijas cuando se casen. Y dice al final, dice: y no habrá quien de esta generación que se levante para honrar la memoria del apóstol Juan Carlos San Juan y la pastora Elena Ramos, y sigan escribiendo la historia de esta familia. Que después de 100 años me sigan, porque esa es una cosa que vamos a pasar. Ellas tendrán la responsabilidad de hacer copia de esos 3 cuadros y pasarlo a la próxima generación. Y en 100 años, allá mi tataranieto dice: es que hubo un hombre en nuestra familia que partió la historia de nuestra familia en 2. Pero si usted no hace, si usted no honra, nunca lo van a honrar. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y dice: cuando tu padre envejezca, no lo abandones. Hoy, mi madre de 94 años, tengo que darle el tetero, cambiarle el pañal y atenderla y cantarle canciones. Señores, estoy destinado a vivir larga vida, gloria a Dios. Porque dice: si esto hace, yo estaba un poco triste. Yo estaba un poco triste porque yo estaba tomando la cuenta de Moisés, y 70 son los años de los hombres, 90, los 80 los más robustos. Y bueno, por ancestros que son de la longevidad, tienen una larga vida, yo me imagino que viviré 95. Pero entonces estaba triste porque dice: me faltan 30 y tantos años. Y me dijo un hijo mío, el apóstol Israel, dice: no saques esa cuenta. Dios dijo en otra parte que serán los años de los hombres 120. ¡Ay! Me volvió otra vez la vida. 120. Entonces, mis amados, tenemos que transicionar de discípulos a hijos, porque solamente los hijos persiguen la herencia de los padres. Solamente los hijos que saben que sus padres están construyendo algo para las próximas generaciones lo empujan.
Y sabes una cosa, que de todos los hijos espirituales de mi padre, yo voy a heredar todo lo que él dejó. Y hasta la Biblia de él, que utilizó en el ministerio todo el tiempo en Colombia, me la mandó. Le dijo a su viuda antes de morir: cuando yo me muera, esta Biblia no se la entrega a mis hijos biológicos. Vas a Colombia y se la entrega a el apóstol San Juan. Y yo cuando recibí esa Biblia, yo dije: es un manto que me está pasando. Hoy honramos a estos hombres que están aquí. Pero ¿quiénes se levantarán en el día de hoy para tomar los mantos que ellos tienen? No que se los jalen, no que se los rayen, sino por el depósito que tienen. Ahora, les voy a decir algo. Si usted quiere jalar del depósito de un hombre, usted tiene que saber tratar a los hombres de Dios. Sí, a él le decimos dona, le decimos ame por cariño, pero tiene que saber, porque hay tres formas cómo nos relacionamos con los hombres de Dios y cómo tratamos a ellos. Dice la Escritura: pagad a todo el que le debáis, al que honra, al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra. Tres niveles de trato a los hombres de Dios. No todas las veces que le damos algo a un hombre de Dios se lo estamos dando por honra, porque hay quienes se relacionan con nosotros y nos dan cosas por contraprestación. O sea, si predicas en mi iglesia, yo te doy una ofrenda. Si no predicas en mi iglesia, no te doy una ofrenda. Entonces, estás tratando de pagarle al hombre de Dios lo que está haciendo. O sea, si no hace, no le das. Eso se llama contraprestación. Ese es el primer nivel al que tributo, contraprestación. Y hay gente que no entiende que ese tipo de personas que le dan a uno por contraprestación, pastores, líderes, hijos espirituales de la casa, que le dan a los hombres de Dios por contraprestación, no van a recibir ninguna herencia. Dice: al que respeto. Es otro nivel, pero un nivel educacional, por respeto, por buen educado. Entonces, le das algo, o lo reconoces, o lo respetas. Sí, él es el pastor, sí, él es el anciano, sí, él es el hombre de Dios, pero no tienes la más mínima revelación de quién es. Ese tipo de persona que por simple respeto, y el que respeto, pero ese no es el nivel que te lleva a ti a accesar al depósito de la persona. Pero dice la Escritura: al que honra. Y el nivel de honra se da cuando tú descubres lo que tiene un hombre de Dios y lo absorbes. ¿Cómo? La Biblia dice de la siguiente manera. Dice: si le das un vaso de agua a un profeta, por cuanto él es profeta, y llámese profeta, apóstol, evangelista, salmista, a un hombre de Dios, por cuanto él es, no es porque tenga una necesidad. Si le doy cada año algo a mis pastores, no se lo doy porque es Navidad, no porque tenga ninguna necesidad. A mí me ha ocurrido, y por eso es que a veces la gente se le corta la bendición. Yo me compré una corbata cuando usaba corbata. ¿Y sabes una cosa? Y un día esa corbata bien linda que yo compré era la única que tenía. Y entonces el Señor me habló y me dijo: quiero que le des esta corbata al pastor fulano de tal. Y ay, ¿cómo va así eso, Señor? Si yo sé que él tiene como 200 corbatas, yo se las he visto. Dásela. No es por necesidad. Y cuando entonces el Señor me habló de que le diera esa corbata a ese hombre de Dios,
Y cuando yo le di esa corbata, amados, yo sentí un gozo impresionante porque este hombre no le habían regalado corbata nunca. Todas las tenía que había comprado. Y él recibió que yo le estaba dando una corbata. Y era mi corbata, ¿viste? Me dolió la corbata, pero después sentí gozo. O sea, no es por necesidad. Cuando tú das a un hombre de Dios porque tenga una necesidad, ahí está el problema. Deberían pensar que cada temporada levantaran una ofrenda de honra, no porque tengan necesidad. Podrán estar metidos en billetes, pero ¿sabe una cosa? No es porque tengan necesidad. Y a veces nosotros no entendemos cómo es que Dios opera. Dice, Dios da, al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Entonces nosotros le damos al que no tiene. Pero el que tiene dice, no, mira, lo va a darle a él. Y te voy a decir una cosa, estamos equivocados. A mí me pasó. Estaba en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, estudiando en una escuela de Raúl Otiniano. Y estaba en una suite, un apartasuite. 3 suites tenía ese apartamento. Y yo tenía $50, yo tenía que ir para otro país. Y el señor yo le dije, Señor, ¿qué hago? Él me dijo, siémbralos. ¿Y a quién? Me dijo, al millonario porque estaba un millonario ahí. Producía $500,000 anuales. Vivía de los muertos, porque tenía un cementerio de 3 pisos. Yo decía, pero este man es millonario. No, dale. Y yo así, todo estirado, que va a darle el millonario. Cambio el billete a 50 y agarro un billete a 10 y lo metí en un sobre. Y lo de para fulano de tal. Mira, el Señor me mandó que te diera esta ofrenda. Al millonario. El millonario se puso alegre, contento, brincó y saltó, no sabía cuánto había ahí. El día siguiente él se iba temprano y cuando yo me levanté sentí la sensación que tenía plata y comencé a buscar por todo el apartamento y encontré en el florero de la mesa principal, encontré un sobre para el apóstol San Juan. Y dije, ¡oh, aleluya, gloria a Dios! Lo destapo. $50 me dio el tipo. Me dio un cocotazo tan duro. Y tú si eres jují. Porque entendí que si le hubiera dado los $50, le hubieran dado 250. Pero nosotros por esa limitación de no entender que no es por necesidad, sino por honor, entonces no accedemos al depósito. Dice, si de un vaso de agua le das a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Si tocas la honra de un hombre de Dios por revelación, entonces te puedo asegurar que de él va a salir del depósito. Hay muchos líderes que nos han no, hay muchos líderes que nos han sucedido en la palabra, que están entendiendo mal, quieren hacerlo de ellos. Y yo le voy a decir una cosa, el anterior presidente, y esto lo puede ofender a alguno, ¿sabe por qué fue tan malo y por qué terminó tan mal? Porque no escuchó a su papá político. Porque quiso hacer lo suyo, quiso establecer lo suyo. Y por eso se fue a pique. Porque no en vano, los hombres que fueron antes que nosotros tienen la experiencia, tienen la vida, tienen el carácter y se han sostenido en el tiempo. Si quieres legado, tienes que transicionar de discípulo a hijo. Y para que tú transiciones de discípulo a hijo de alguien, tienes que tener la revelación de quién es ese hombre de Dios, honrarlo para tocar el depósito y querer de lo que él tiene.
Mi papá no era tan famoso como yo, pero era mi papá. Hoy en día muchos líderes se van de la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque quieren que una persona desconocida al otro lado del mundo les dé cobertura. El goodwill. Y muchas veces esa persona ni se acuerda si esa persona existe, porque es un número más en su cuenta. Y dejan al hombre de Dios, a la mujer de Dios, que los levantó, que le cambió los pampers espirituales cuando estaba recién nacido, que los enseñó a caminar. Entonces salen, es que ya yo tengo que hacer lo mío. Y hay personas que se han ido de nuestras iglesias. Oiga lo que estoy hablando. Hay gente que se han ido de nuestras iglesias, dice que porque no han crecido, pero hay un montón de gente que han llegado, que han pasado al lado de esa persona, y esa persona todavía van como caminando lento, y aquellos van veloz por la palabra que estos hombres y estas mujeres de Dios le han dado. Hay gente que se avergüenza de los locales de iglesia donde están, y que porque no tienen aire acondicionado y ni tienen muebles acolchados. Hay gente que se avergüenza de sus pastores porque no son famosos, o porque no tienen la unción de otra persona. Unción. Mire, hay gente que tiene carisma pero no tiene carácter. Yo mejor me quedo con el carácter de los hombres que yo conozco y no comienzo a tratar de experimentar. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación que dice: yo quiero el mando que tiene el apóstol Ronaldo, yo quiero el mando que tiene el apóstol Víctor Hugo, yo quiero el mando que tiene? ¿Dónde están aquellos? Yo quiero el mando que me lo diga, el mando de mis padres espirituales, pero para eso tienes que tratarlo como Elías, que todo Eliseo trató a Elías: Padre mío, gente de rey, su gente a caballo, yo quiero lo que tú quieres, yo no voy a despegarme, yo voy a seguirte. Hay gente que escucha a otro, pero no lo escucha a uno, y que porque uno habla lento, porque uno no tiene unción, porque uno le tumba a la gente. Señores, eso se tiene que acabar. Usted tiene que darle valor a lo que Dios le ha dado. Usted tiene que levantar lo que es suyo. Son 52 años. Y en 52 años mucha gente ha padecido, muchos concilios se acabaron. Pero esto va en aumento, esto va en aumento, esto va en aumento. Si yo fuera usted, y vea, yo no soy un predicador que anda pidiendo plata, pero si yo fuera usted, lo corriera y le dijera a mi pastor: esto lo tenía para casa, pero yo quiero honrarte en el día de hoy, porque quiero lo que tú tienes. La única forma, señores, de usted heredar los mantos, el legado y la unción que está en los hombres de Dios, es que usted entienda, porque el mayor nivel de discipulado es ser hijo, porque los hijos cumplen sueños de sus padres. Es bueno una placa y lo aplaudo, pero qué bueno que le dijeron ustedes: hoy queremos levantar una ofrenda para mandarlos al Suana por 2 días, para que descansen y coman todo lo que ustedes quieran ahí. O vamos a hacer algo, vamos a mandarlo a un crucero por el Caribe. ¿Cuáles son tus sueños, papá? ¿Cuáles son tus sueños, mamá? Solamente los hijos cumplen sueños de padres. Y para eso tienes que tener revelación de quién es tu padre, y quién es la mujer y quién es el hombre que Dios puso sobre tu vida. Tienes que saber cuál es la voz autorizada que tú tienes. Porque hoy en día hay mucha gente que escucha, mucha gente. Hoy hay muchas opciones. Pero yo te quiero decir una cosa: podrás escuchar a todos aquellos predicadores famosos, y puedes darle like, y a la predicación de tu pastor no le das ni un like.
Eso no pasa aquí, sino que estamos en vivo para muchas naciones. Pero es el tiempo, señores, de levantar la honra al que honra, al que respeto, al que tributo. Pero yo te invito a que tú honres. Honra lo que Dios honra, porque Dios honra a los que le honran. Y si Dios puso en ellos un manto de honra, porque Dios cree en ellos, ¿por qué tú no crees? Yo no sé cuántos de ustedes, voy a terminar, quisieran que estos hombres oraran por ustedes. Y yo no sé qué tú harás en los próximos días para que el depósito, porque el depósito es transferible, ¿sabías? Dice, cosas difíciles has pedido, pero si me vieres cuando muera, entonces se te hará hecho. Moisés dijo, Señor, tú sabes que estoy cansado. Dice, consigue a 60 ancianos, 70 o 60, no me acuerdo, y tráelos al tabernáculo. Yo tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en los ancianos para que lleven la carga contigo. Yo tomaré del espíritu que está en ellos y lo pondré en los ancianos. Y eso es transferible. Tú tienes que pedir, Señor, quiero, porque ¿cuántos años tienes en el ministerio, apóstol Donato? ¿Cuántos años? 40 años de ministerio. Amén, por favor, apóstol, amén. ¿Cuántos años de ministerio? ¿Cuánto? 50 años. Víctor Ungurich, 50 años. Dios mío, eso no se construye todos los días. Yo quiero lo que esa gente tiene. Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. Dios mío. Sí, Señor. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero ¿dónde están aquellos hombres y mujeres que quieren heredar esos mantos? Que dice, arde en mi espíritu algo. Yo quiero ser la persona que tome la rienda, ese depósito. ¿Dónde están? Vengan aquí que voy a orar por esa persona y ellos también van a subir aquí. Ustedes disculpan que me esté saliendo un poquito del orden, pero ¿dónde están aquellos que dirán, esto no se caerá sino que irá creciendo, esto irá en aumento? ¿Dónde están aquellos ministros? Aquellos ministros que le dirán, yo quiero andar con usted, quiero llevarle las maletas, yo quiero andar con usted, yo quiero caminar con usted, déme la oportunidad de tomarme un café cada semana con usted, yo quiero invitarlo a comer a mi casa, honrarlo, yo quiero llevarlo a donde nadie, usted no ha ido todavía, yo quiero caminar con usted. Vengan los apóstoles aquí arriba, los apóstoles, porque hoy vamos a hacer algo como el Señor hizo. Dice que tomó del espíritu de Moisés y lo transfirió en los 70 ancianos. Y el día le dijo a Eliseo, cosas difíciles has pedido, pero si tú, vengan con su esposa, porque ustedes, esposas que estén aquí, vengan acá, la esposa, porque usted tiene un depósito que necesitan muchas mujeres. A ver, las esposas de los apóstoles que están acá, vengan hasta acá. Vamos a hacer algo, que Dios haga algo en el día de hoy, que tome el espíritu que está en ellos y lo transfiera a ustedes. Y usted va a sentir algo, una pasión en fuego que todavía no se acaba aún a la edad que tiene, como en el caso de Caleb. A sus 70 años decía, dame este monte, porque Dios dijo que me lo daría, entrégamelo. Vamos, ore ahí,
Ustedes, mis amados, sintonícense ustedes, los pastores, sintonícense para ministrar, para que esa transparencia del cielo caiga sobre sus vidas. ¿Dónde está? ¿Esa no puede venir? No, está ok. Mire, si ustedes, mujeres, estas mujeres de los hombres de Dios tienen una gran cantidad de experiencia que le vendría bien escucharlas. Que dice las mujeres más ancianas enseñen a las más jóvenes a cómo vivir con sus maridos. No es fácil vivir con un hombre de Dios. Mi esposa y yo tenemos 33 años de casada. Y ustedes ya pasaron por ahí a esta boda de plata y de oro. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, fluyan. Conéctense los cantores, conéctense los ministros, conéctense ya, porque esto es así. La adoración más importante, gloria, para que fluya. Porque esto no es un asunto natural. Ustedes, señores, extiendan sus manos. Extiendan sus manos a esta gente. En los próximos días Dios traerá a ustedes, señores, gente quebrantada que llorará con ustedes y anhelará celosamente lo que Dios le ha dado a ustedes. Y entiendan que Dios le está levantando gente. De pronto no son pastores todavía, pero sí hay gente que está allí. Necesitamos que se conecten los músicos, conéctense. Vamos. Ahí está. Extiendan sus manos, apóstoles. Extiendan sus manos, apóstoles. Señor, sabemos por revelación de tu palabra que la unción es transferible, que el depósito es transferible. Tú se lo dijiste a través de Elías a Eliseo. Si cuando yo fuere arrebatado, tú estás en esa doble dimensión, lo que yo tengo se te será dado. Ahora, Señor, fluye de las manos de estas personas. Empezamos a traer la unción de Dios viene sobre ti. Ustedes que están allá atrás, levanten sus manos también, porque esta es una unción corporativa. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ahí está. El fuego de Dios, la pasión. Oh Espíritu Santo, de lo que tú le diste al apóstol Víctor Hugo, ahora que fluya sobre ellos. Lo que le diste al apóstol Abel, que fluya sobre ellos. Ahí está. Señor, lo que le diste al apóstol Ronaldo, que fluya sobre ellos. Ahora mismo, el apóstol, que le diste que fluya sobre ellos. Ahora mismo, llama, llama, Biblia más gente de la Masaya. Ahí está la unción de Dios. Una unción no para tirar a la gente al piso, es una unción para mantenerte de pie, una unción de carácter, una unción no solamente de carisma, sino una unción de principio. ¡Ay, recibe más! Ahí está. Fuego de Dios. Señor, los portales del cielo se abren en esta hora para ministrar a estas personas que están aquí, Señor. Si ustedes tienen revelación de sus hombres de Dios y mujeres de Dios, si ustedes le dicen, Señor, muéstrame quién es este hombre, quién es esta mujer, pueden ustedes entrar y tocar, hermano. Vengan, toquen ahí entre ellos. Oh, Yeshua, fluye, Espíritu Santo.
Yes. Fuego de Dios, fuego de Dios, la unción de Dios sobre su vida. Yes. Esta unción de carácter, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora mismo, Dios, ¡hey, mamá! Más sobre los tuyos, más sobre ti, en el nombre de Yeshua. Ahí está, fuego de Dios descendiendo. Más. Naciones, iglesia consiguiendo a los unidos en Cristo. Renueven su atención, renueven su cuidado sobre sus ancianos. En el nombre de Jesucristo, toca, Señor, toca su vida. Yes. Ahí está el Señor, ahí está la unción de Dios sobre ellos. Sobre las mujeres, viene también. Oye, ahí están, Señor. Ellos están respondiendo un llamado, Señor. Están respondiendo un llamado. Gloria. Estaba aislando. Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Y Mashiach de guía más allá. Por cuanto tú has honrado a tu pastor, Dios te sigue levantando. Serás de bendición y será de ejemplo. Porque los mantos de hombres de Dios están cayendo sobre ti para llevar a este concilio a una dimensión al cual Dios quiere llevarla. Las naciones se seguirán abriendo, no solamente América Latina, sino Europa, Estados Unidos. De aquí saldrá gente que tenga ese deseo de abrir en otras naciones. Gracias.